Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, nuestra familia. Profetizamos en el nombre de Jesucristo. Que la bendición, la paz, la alegría y la fuerza del Señor están sobre ti y sobre todos los de tu casa. Oramos por protección divina, para que sean quebradas ahora toda obra de envidia, de maldad, de difamación, de calumnia, de hechicería y toda oración contraria. Declaramos que toda oposición espiritual contra tu casa, tus proyectos o tu empresa sea anulada en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, llénanos de amor, de misericordia y de bondad, para que podamos vivir de forma ligera y pacífica aquí en la tierra. Espíritu Santo de Dios, condúcenos según tu propósito y tu voluntad. Colocamos todo delante de ti y pedimos tu favor. Pedimos que la unción del Espíritu Santo guíe nuestra vida, que su unción esté sobre nosotros. También oramos, Padre, presentando todas las cartas para Dios en el nombre de Jesucristo. Colocamos ante el Señor cada petición de oración, en cada súplica específica hecha a favor de la familia, de la salud, de la unión, de los proyectos personales, de las realizaciones y de todo aquello en lo que se está trabajando. En el nombre de Jesucristo presentamos todo ante ti y pedimos, Padre, trae respuestas, trae liberación, trae salud, trae fuerza, renueva el ánimo, Señor, y quita toda perturbación y opresión. En el nombre de Jesús damos la orden para que toda acción maligna se retire, para que toda fuerza contraria se aparte. Gracias te damos, Señor. Quiero expresar mi gratitud a tu presencia, oh Dios, mi gratitud por la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida y por tu justicia en favor de nuestra casa y de nuestra familia. Gracias te damos, Señor. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu hogar. Qué alegría poder estar aquí contigo. Quiero compartir una palabra de Dios y luego oraré por ti. Hoy vamos a orar por la paz. Vamos a pedirle a Dios por la paz. Y al final oraremos para que esa paz entre en tu ser, entre en tu casa y también dentro de tu empresa. Hay personas que solo tienen paz cuando tienen dinero en el bolsillo. Solo tienen paz cuando están cumpliendo un sueño o cuando todo les está saliendo bien. Pero cuando algo se desajusta en la vida, vuelven a sentirse perturbadas, preocupadas, abatidas. Y hoy quiero compartir contigo una palabra. Aprende a actuar sin dejar que nada te perturbe. Esto es una de las cosas más difíciles para la mayoría de las personas, porque no logran avanzar mientras haya algo que las moleste o las inquiete. Quiero mostrarte un versículo bíblico, Proverbios 16:32, que dice: mejor es el paciente que el valiente, y mejor quien domina su espíritu que quien conquista una ciudad. En otras palabras, la Biblia te está diciendo que tener paciencia, o sea, mantener una paz constante, es lo mejor. También dice: bienaventurados los mansos de corazón, bienaventurados los pacificadores. Esa es una promesa de Dios. Ser manso, ser pacífico, tiene promesa. La Biblia los llama bendecidos, porque ciertamente el ser manso y pacífico traerá resultados para tu vida. Yo creo que las bendiciones de Dios en nuestra vida, como prediqué en la oración de la mañana, traen paz, no traen dolor ni perturbación, porque la bendición también está ligada a la paz. No permitas que las circunstancias que estás viviendo dicten tu paz. Aunque las cosas estén bien, no es eso lo que te da paz. Y si las cosas no van tan bien, aún así debes tener paz a pesar de todo. ¿Has escuchado ese dicho que dice que cuando los problemas financieros y las deudas entran por la puerta de una familia,
el amor sale por la otra. Eso sucede porque toda persona que condiciona su paz a las circunstancias es alguien que, en cualquier momento, puede desestabilizarse, caer emocionalmente o hundirse, porque está demasiado conectada con lo externo y no con la paz de Dios. La paz es un estado del espíritu. Es la paz que Cristo tiene para nosotros. No son las circunstancias favorables las que me darán paz, y eso es algo que el mundo ha cambiado. Ha sustituido los momentos de paz verdadera por una paz pasajera que solo Jesucristo puede dar. Cuando aprendes a actuar como si nada te incomodara, no significa que ignores la realidad, sino que te elevas por encima de ella mediante tu fe en Jesús, mediante tu fe en la palabra y en la certeza de que las cosas saldrán bien. A través de la fe crees que Dios es tu defensor, que ningún mal puede alcanzarte y que estás guardado por Él, sostenido en la palma de las manos de un Dios vencedor. El dominio propio no es solamente una cuestión de educación o de temperamento, es una disciplina espiritual, un arma secreta que debemos usar. Cuando aprendes a controlarte, a dominarte, entiendes por qué el texto de Proverbios dice que es mejor el paciente que el héroe de guerra. La persona paciente siempre busca la paz, mientras que hay quienes piensan que solo hay paz en medio de una guerra, que la paz se conquista peleando. Pero en realidad, debes aprender a vivir en paz, independientemente de cualquier otra cosa. Tu mayor poder nunca estará en reaccionar, sino en permanecer. Por eso Jesús dijo, si alguien te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Permanecer en este contexto significa seguir confiando en Dios. Eso no quiere decir que no hagas nada, sino que no pierdas tu paz, incluso si estás enfrentando oposición. Algunas personas creen que tener paz es no actuar, pero es todo lo contrario. Es tomar todas las medidas necesarias sin perder la paz ni la alegría. Vivimos en un mundo agitado, lleno de ruido, de prisas y de tensiones. Pero debemos aprender que a pesar de las turbulencias, de las aguas agitadas y de los obstáculos del camino, necesitamos vivir en un estado constante de paz, porque estamos conectados con Jesús. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Alguna vez has visto a alguien dormir tranquilamente en medio de una tormenta? Aquellas tormentas donde hay rayos, vientos tan fuertes que parece que arrancarán el techo de la casa. Tormentas donde el viento ruge sin parar. Pues bien, la Biblia dice que hubo un hombre que consiguió dormir y mantenerse en paz en medio de una tormenta. En Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 40, la Biblia dice así: Ese mismo día, al atardecer, Jesús les dijo, pasemos al otro lado del lago. Despidiendo a la multitud, lo llevaron tal como estaba en la barca, y otras barcas lo acompañaban. Entonces se levantó una fuerte tormenta de viento, y las olas golpeaban contra la barca, de modo que ya comenzaba a llenarse de agua. Pero Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Entonces él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, Silencio, cálmate. Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Luego les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? ¿Alguna vez has pasado por una turbulencia fuerte en un avión? No es una sensación agradable. Aquí la Biblia nos dice que los marineros, hombres experimentados en el mar, pescadores acostumbrados a todo tipo de tormentas, estaban completamente aterrados. Las olas golpeaban con fuerza, el agua entraba en la barca y ellos se desesperaron, perdieron el control, se llenaron de pánico. Y entonces fueron hasta Jesús y le dijeron, «Despierta, nos vamos a morir». Jesús se levantó, reprendió la fuerza del viento y la furia del mar, y de pronto todo cambió. El ambiente se transformó, la realidad cambió.
El caos se convirtió en calma. ¿Por qué Jesús dormía durante la tormenta? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Por qué estaba tranquilo a pesar de la tensión y la perturbación? Porque las tormentas siempre vendrán en nuestra vida, pero debemos aprender a no desesperarnos. Jesús nunca prometió mares tranquilos, pero sí prometió que su presencia estaría con nosotros, que habitaría con nosotros. Y eso lo cambia todo. En Isaías 26:3 está escrito: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo lograr eso? Aquí se nos dice que Él mantendrá en perfecta paz a quien tiene su mente firme en Él. Yo creo en Jesús, confío en Él, sé que no me abandonará, que no me dejará solo y que sobreviviré a cualquier tormenta. Esto es un enfoque interno, no externo. Recuerda esto: la paz no depende de las condiciones externas, sino de una decisión interna. Fija tu mirada en Jesús, en aquel que tiene el poder de guardarte. No estás luchando para arreglar las cosas con tus propias fuerzas. Te estás afirmando en la confianza, en la fe, en la palabra de Dios, que nunca falla. No necesitas reaccionar con miedo. No puedes responder con fe y con miedo al mismo tiempo. Hoy, el llamado que Dios te hace es este: mantente tranquilo, confiando en Jesús, porque algo bueno Él hará. Déjame contarte una historia. Había un empresario con una gran compañía. Un día comenzó una crisis financiera global, una verdadera tormenta en los mercados. Su empresa dependía directamente de la bolsa, y mientras muchas compañías quebraban y otras vendían sus bienes para sobrevivir, él decidió hacer algo diferente. Cada día, sin falta, hacía una oración. Ponía su vida y sus decisiones en las manos de Dios. Y aunque los vientos eran contrarios y las cifras caían, él seguía confiando, tomando decisiones con calma, guiado por la oración, no por el miedo. Aquella crisis duró entre 6 meses y 1 año, pero finalmente pasó. Entonces, uno de sus empleados más cercanos le preguntó: ¿cómo lograste mantenerte tan sereno, con tanta sangre fría, cuando todo el mundo estaba desesperado? Y él respondió: porque aprendí a mantener mi fe en Dios en medio de las dificultades. Antes de cada decisión, oraba para no actuar emocionalmente ni basarme en las noticias del día, sino para decidir con los ojos puestos en Dios, ignorando la tormenta y confiando en Él. Tú también necesitas enfocarte en Dios. Jesús no silenció la tormenta para impresionar a sus discípulos, sino para revelar una verdad más profunda. La paz no se encuentra en las circunstancias. La paz está en Jesús. Di conmigo: la paz no está en las circunstancias. La paz está en Jesús. Él no solo calmó el mar exterior, sino que también expuso la tormenta interior que había dentro de cada uno de los discípulos. Porque hay tormentas que no están afuera, sino dentro de nosotros, y son esas las que nos impiden ver quién está realmente a nuestro lado: la presencia de Dios. Su presencia está conmigo. A pesar de las dificultades, de los desafíos, de las persecuciones, de la maldad de las personas, su presencia está conmigo. Y aunque haya entrado un poco de agua en mi barca, confío en que Dios me sostendrá con su mano poderosa. Por eso, no dejes que la tormenta determine tu estado interior. No entregues tu paz a los problemas. Habla de paz cuando el mundo hable de miedo. Y lo más importante, mantente conectado a aquel que te conserva en perfecta paz. No por casualidad, sino por elección. Yo decido confiar en Jesús y voy con Él hasta el final. Así que no importa cuán ruidosa esté mi vida, ni cuántas cosas se levanten en mi contra. Creo firmemente que Dios es quien me sostiene. Él me tiene en sus manos. Él está en el centro de mi vida. Es una decisión diaria e intencional. Someter mis impulsos, mis emociones y mi carne a la autoridad de Dios cada día. El apóstol Pablo elegía renunciar a su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Proverbios 29:1 expresa lo siguiente:
El necio da rienda suelta a su espíritu, pero el sabio lo retiene en silencio. Ese es el secreto, retener las emociones y confiar en Dios. Decir, Señor, voy a calmarme, porque tú estás en control de todas las cosas. Eso no significa que no sientas ira, tristeza o decepción. Significa que no permites que esas emociones influyan en tus decisiones. Aprendes a detenerte, a respirar, a retroceder un paso antes de actuar porque sabes, tu presencia está conmigo, no temeré. Dilo conmigo, tu presencia, Jesús, está conmigo. No temeré. Esa es la palabra que hoy comparto contigo. Espero que esta enseñanza haya hecho la diferencia en tu vida y que puedas mantener tu mirada fija en Jesús, en la palabra de Dios, sin permitir que las tempestades te alteren ni destruyan tu paz. Mantente en calma creyendo que el Señor cuida de todo. Por eso, cuida tus decisiones, porque las decisiones equivocadas, fuera de la voluntad de Dios y sin escucharlo primero, pueden causar naufragios o problemas aún peores que los que ya estás viviendo. Confía en Jesús. Mantén la calma antes de tomar tus decisiones y Dios te guiará en perfecta paz. Cree en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 91 dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu defensa. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuele de día, ni la pestilencia que ande en oscuridad, ni la mortandad que destruya a mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te tocará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es tu esperanza, al Altísimo como tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la serpiente pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, nuestra familia. Profetizamos en el nombre de Jesucristo. Que la bendición, la paz, la alegría y la fuerza del Señor están sobre ti y sobre todos los de tu casa. Oramos por protección divina, para que sean quebradas ahora toda obra de envidia, de maldad, de difamación, de calumnia, de hechicería y toda oración contraria. Declaramos que toda oposición espiritual contra tu casa, tus proyectos o tu empresa sea anulada en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, llénanos de amor, de misericordia y de bondad, para que podamos vivir de forma ligera y pacífica aquí en la tierra. Espíritu Santo de Dios, condúcenos según tu propósito y tu voluntad. Colocamos todo delante de ti y pedimos tu favor. Pedimos que la unción del Espíritu Santo guíe nuestra vida, que su unción esté sobre nosotros. También oramos, Padre, presentando todas las cartas para Dios en el nombre de Jesucristo. Colocamos ante el Señor cada petición de oración, en cada súplica específica hecha a favor de la familia, de la salud, de la unión, de los proyectos personales, de las realizaciones y de todo aquello en lo que se está trabajando.
En el nombre de Jesucristo presentamos todo ante ti y pedimos, Padre, trae respuestas, trae liberación, trae salud, trae fuerza, renueva el ánimo, Señor, y quita toda perturbación y opresión. En el nombre de Jesús damos la orden para que toda acción maligna se retire, para que toda fuerza contraria se aparte. Gracias te damos, Señor. Quiero expresar mi gratitud a tu presencia, oh Dios, mi gratitud por la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida y por tu justicia en favor de nuestra casa y de nuestra familia. Gracias te damos, Señor. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu hogar. Qué alegría poder estar aquí contigo. Quiero compartir una palabra de Dios y luego oraré por ti. Hoy vamos a orar por la paz. Vamos a pedirle a Dios por la paz. Y al final oraremos para que esa paz entre en tu ser, entre en tu casa y también dentro de tu empresa. Hay personas que solo tienen paz cuando tienen dinero en el bolsillo. Solo tienen paz cuando están cumpliendo un sueño o cuando todo les está saliendo bien. Pero cuando algo se desajusta en la vida, vuelven a sentirse perturbadas, preocupadas, abatidas. Y hoy quiero compartir contigo una palabra. Aprende a actuar sin dejar que nada te perturbe. Esto es una de las cosas más difíciles para la mayoría de las personas, porque no logran avanzar mientras haya algo que las moleste o las inquiete. Quiero mostrarte un versículo bíblico, Proverbios 16:32, que dice: mejor es el paciente que el valiente, y mejor quien domina su espíritu que quien conquista una ciudad. En otras palabras, la Biblia te está diciendo que tener paciencia, o sea, mantener una paz constante, es lo mejor. También dice: bienaventurados los mansos de corazón, bienaventurados los pacificadores. Esa es una promesa de Dios. Ser manso, ser pacífico, tiene promesa. La Biblia los llama bendecidos, porque ciertamente el ser manso y pacífico traerá resultados para tu vida. Yo creo que las bendiciones de Dios en nuestra vida, como prediqué en la oración de la mañana, traen paz, no traen dolor ni perturbación, porque la bendición también está ligada a la paz. No permitas que las circunstancias que estás viviendo dicten tu paz. Aunque las cosas estén bien, no es eso lo que te da paz. Y si las cosas no van tan bien, aún así debes tener paz a pesar de todo. ¿Has escuchado ese dicho que dice que cuando los problemas financieros y las deudas entran por la puerta de una familia, el amor sale por la otra? Eso sucede porque toda persona que condiciona su paz a las circunstancias es alguien que, en cualquier momento, puede desestabilizarse, caer emocionalmente o hundirse, porque está demasiado conectada con lo externo y no con la paz de Dios. La paz es un estado del espíritu. Es la paz que Cristo tiene para nosotros. No son las circunstancias favorables las que me darán paz, y eso es algo que el mundo ha cambiado. Ha sustituido los momentos de paz verdadera por una paz pasajera que solo Jesucristo puede dar. Cuando aprendes a actuar como si nada te incomodara, no significa que ignores la realidad, sino que te elevas por encima de ella mediante tu fe en Jesús, mediante tu fe en la palabra y en la certeza de que las cosas saldrán bien. A través de la fe crees que Dios es tu defensor, que ningún mal puede alcanzarte y que estás guardado por Él, sostenido en la palma de las manos de un Dios vencedor. El dominio propio no es solamente una cuestión de educación o de temperamento, es una disciplina espiritual, un arma secreta que debemos usar. Cuando aprendes a controlarte, a dominarte, entiendes por qué el texto de Proverbios dice que es mejor el paciente que el héroe de guerra. La persona paciente siempre busca la paz, mientras que hay quienes piensan que solo hay paz en medio de una guerra, que la paz se conquista peleando. Pero en realidad, debes aprender a vivir en paz, independientemente de cualquier otra cosa.
Tu mayor poder nunca estará en reaccionar, sino en permanecer. Por eso Jesús dijo, si alguien te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Permanecer en este contexto significa seguir confiando en Dios. Eso no quiere decir que no hagas nada, sino que no pierdas tu paz, incluso si estás enfrentando oposición. Algunas personas creen que tener paz es no actuar, pero es todo lo contrario. Es tomar todas las medidas necesarias sin perder la paz ni la alegría. Vivimos en un mundo agitado, lleno de ruido, de prisas y de tensiones, pero debemos aprender que a pesar de las turbulencias, de las aguas agitadas y de los obstáculos del camino, necesitamos vivir en un estado constante de paz, porque estamos conectados con Jesús. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Alguna vez has visto a alguien dormir tranquilamente en medio de una tormenta? Aquellas tormentas donde hay rayos, vientos tan fuertes que parece que arrancarán el techo de la casa. Tormentas donde el viento ruge sin parar. Pues bien, la Biblia dice que hubo un hombre que consiguió dormir y mantenerse en paz en medio de una tormenta. En Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 40, la Biblia dice así: Ese mismo día, al atardecer, Jesús les dijo, pasemos al otro lado del lago. Despidiendo a la multitud, lo llevaron tal como estaba en la barca, y otras barcas lo acompañaban. Entonces se levantó una fuerte tormenta de viento, y las olas golpeaban contra la barca, de modo que ya comenzaba a llenarse de agua. Pero Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Entonces él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, «Silencio, cálmate». Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Luego les dijo, «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?» ¿Alguna vez has pasado por una turbulencia fuerte en un avión? No es una sensación agradable. Aquí la Biblia nos dice que los marineros, hombres experimentados en el mar, pescadores acostumbrados a todo tipo de tormentas, estaban completamente aterrados. Las olas golpeaban con fuerza, el agua entraba en la barca y ellos se desesperaron, perdieron el control, se llenaron de pánico. Y entonces fueron hasta Jesús y le dijeron, «Despierta, nos vamos a morir». Jesús se levantó, reprendió la fuerza del viento y la furia del mar, y de pronto todo cambió. El ambiente se transformó, la realidad cambió, el caos se convirtió en calma. ¿Por qué Jesús dormía durante la tormenta? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Por qué estaba tranquilo a pesar de la tensión y la perturbación? Porque las tormentas siempre vendrán en nuestra vida, pero debemos aprender a no desesperarnos. Jesús nunca prometió mares tranquilos, pero sí prometió que su presencia estaría con nosotros, que habitaría con nosotros. Y eso lo cambia todo. En Isaías 26:3 está escrito, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». ¿Cómo lograr eso? Aquí se nos dice que Él mantendrá en perfecta paz a quien tiene su mente firme en Él. Yo creo en Jesús, confío en Él, sé que no me abandonará, que no me dejará solo y que sobreviviré a cualquier tormenta. Esto es un enfoque interno, no externo. Recuerda esto, la paz no depende de las condiciones externas, sino de una decisión interna. Fija tu mirada en Jesús, en aquel que tiene el poder de guardarte. No estás luchando para arreglar las cosas con tus propias fuerzas. Te estás afirmando en la confianza, en la fe, en la palabra de Dios, que nunca falla. No necesitas reaccionar con miedo. No puedes responder con fe y con miedo al mismo tiempo. Hoy, el llamado que Dios te hace es este. Mantente tranquilo, confiando en Jesús, porque algo bueno Él hará. Déjame contarte una historia. Había un empresario con una gran compañía. Un día comenzó una crisis financiera global, una verdadera tormenta en los mercados.
Su empresa dependía directamente de la bolsa, y mientras muchas compañías quebraban y otras vendían sus bienes para sobrevivir, él decidió hacer algo diferente. Cada día, sin falta, hacía una oración. Ponía su vida y sus decisiones en las manos de Dios. Y aunque los vientos eran contrarios y las cifras caían, él seguía confiando, tomando decisiones con calma, guiado por la oración, no por el miedo. Aquella crisis duró entre 6 meses y 1 año, pero finalmente pasó. Entonces, uno de sus empleados más cercanos le preguntó: ¿cómo lograste mantenerte tan sereno, con tanta sangre fría, cuando todo el mundo estaba desesperado? Y él respondió: porque aprendí a mantener mi fe en Dios en medio de las dificultades. Antes de cada decisión, oraba para no actuar emocionalmente ni basarme en las noticias del día, sino para decidir con los ojos puestos en Dios, ignorando la tormenta y confiando en Él. Tú también necesitas enfocarte en Dios. Jesús no silenció la tormenta para impresionar a sus discípulos, sino para revelar una verdad más profunda. La paz no se encuentra en las circunstancias. La paz está en Jesús. Di conmigo: la paz no está en las circunstancias. La paz está en Jesús. Él no solo calmó el mar exterior, sino que también expuso la tormenta interior que había dentro de cada uno de los discípulos. Porque hay tormentas que no están afuera, sino dentro de nosotros, y son esas las que nos impiden ver quién está realmente a nuestro lado: la presencia de Dios. Su presencia está conmigo. A pesar de las dificultades, de los desafíos, de las persecuciones, de la maldad de las personas, su presencia está conmigo. Y aunque haya entrado un poco de agua en mi barca, confío en que Dios me sostendrá con su mano poderosa. Por eso, no dejes que la tormenta determine tu estado interior. No entregues tu paz a los problemas. Habla de paz cuando el mundo hable de miedo. Y lo más importante, mantente conectado a aquel que te conserva en perfecta paz. No por casualidad, sino por elección. Yo decido confiar en Jesús y voy con Él hasta el final. Así que no importa cuán ruidosa esté mi vida, ni cuántas cosas se levanten en mi contra. Creo firmemente que Dios es quien me sostiene. Él me tiene en sus manos. Él está en el centro de mi vida. Es una decisión diaria e intencional. Someter mis impulsos, mis emociones y mi carne a la autoridad de Dios cada día. El apóstol Pablo elegía renunciar a su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Proverbios 29:1 expresa lo siguiente: el necio da rienda suelta a su espíritu, pero el sabio lo retiene en silencio. Ese es el secreto: retener las emociones y confiar en Dios. Decir: Señor, voy a calmarme, porque tú estás en control de todas las cosas. Eso no significa que no sientas ira, tristeza o decepción. Significa que no permites que esas emociones influyan en tus decisiones. Aprendes a detenerte, a respirar, a retroceder un paso antes de actuar, porque sabes: tu presencia está conmigo, no temeré. Dilo conmigo: tu presencia, Jesús, está conmigo, no temeré. Esa es la palabra que hoy comparto contigo. Espero que esta enseñanza haya hecho la diferencia en tu vida y que puedas mantener tu mirada fija en Jesús, en la palabra de Dios, sin permitir que las tempestades te alteren ni destruyan tu paz. Mantente en calma creyendo que el Señor cuida de todo. Por eso, cuida tus decisiones, porque las decisiones equivocadas, fuera de la voluntad de Dios y sin escucharlo primero, pueden causar naufragios o problemas aún peores que los que ya estás viviendo. Confía en Jesús. Mantén la calma antes de tomar tus decisiones y Dios te guiará en perfecta paz. Cree en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 91 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá,
y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu defensa. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuele de día, ni la pestilencia que ande en oscuridad, ni la mortandad que destruya a mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te tocará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es tu esperanza, al Altísimo como tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la serpiente pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, nuestra familia. Profetizamos en el nombre de Jesucristo. Que la bendición, la paz, la alegría y la fuerza del Señor están sobre ti y sobre todos los de tu casa. Oramos por protección divina, para que sean quebradas ahora toda obra de envidia, de maldad, de difamación, de calumnia, de hechicería y toda oración contraria. Declaramos que toda oposición espiritual contra tu casa, tus proyectos o tu empresa sea anulada en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, llénanos de amor, de misericordia y de bondad, para que podamos vivir de forma ligera y pacífica aquí en la tierra. Espíritu Santo de Dios, condúcenos según tu propósito y tu voluntad. Colocamos todo delante de ti y pedimos tu favor. Pedimos que la unción del Espíritu Santo guíe nuestra vida, que su unción esté sobre nosotros. También oramos, Padre, presentando todas las cartas para Dios en el nombre de Jesucristo. Colocamos ante el Señor cada petición de oración, en cada súplica específica hecha a favor de la familia, de la salud, de la unión, de los proyectos personales, de las realizaciones y de todo aquello en lo que se está trabajando. En el nombre de Jesucristo presentamos todo ante ti y pedimos, Padre, trae respuestas, trae liberación, trae salud, trae fuerza, renueva el ánimo, Señor, y quita toda perturbación y opresión. En el nombre de Jesús damos la orden para que toda acción maligna se retire, para que toda fuerza contraria se aparte. Gracias te damos, Señor. Quiero expresar mi gratitud a tu presencia, oh Dios, mi gratitud por la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida y por tu justicia en favor de nuestra casa y de nuestra familia. Gracias te damos, Señor. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu hogar. Qué alegría poder estar aquí contigo. Quiero compartir una palabra de Dios y luego oraré por ti. Hoy vamos a orar por la paz. Vamos a pedirle a Dios por la paz. Y al final oraremos para que esa paz entre en tu ser, entre en tu casa y también dentro de tu empresa. Hay personas que solo tienen paz cuando tienen dinero en el bolsillo. Solo tienen paz cuando están cumpliendo un sueño o cuando todo les está saliendo bien. Pero cuando algo se desajusta en la vida, vuelven a sentirse perturbadas, preocupadas, abatidas. Y hoy quiero compartir contigo una palabra. Aprende a actuar sin dejar que nada te perturbe. Esto es una de las cosas más difíciles para la mayoría de las personas, porque no logran avanzar mientras haya algo que las moleste o las inquiete. Quiero mostrarte un versículo bíblico, Proverbios 16:32, que dice: «Mejor es el paciente que el valiente, y mejor quien domina su espíritu que quien conquista una ciudad».
En otras palabras, la Biblia te está diciendo que tener paciencia, o sea, mantener una paz constante, es lo mejor. También dice, bienaventurados los mansos de corazón, bienaventurados los pacificadores. Esa es una promesa de Dios. Ser manso, ser pacífico, tiene promesa. La Biblia los llama bendecidos, porque ciertamente el ser manso y pacífico traerá resultados para tu vida. Yo creo que las bendiciones de Dios en nuestra vida, como prediqué en la oración de la mañana, traen paz, no traen dolor ni perturbación, porque la bendición también está ligada a la paz. No permitas que las circunstancias que estás viviendo dicten tu paz. Aunque las cosas estén bien, no es eso lo que te da paz. Y si las cosas no van tan bien, aún así debes tener paz a pesar de todo. ¿Has escuchado ese dicho que dice que cuando los problemas financieros y las deudas entran por la puerta de una familia, el amor sale por la otra? Eso sucede porque toda persona que condiciona su paz a las circunstancias es alguien que, en cualquier momento, puede desestabilizarse, caer emocionalmente o hundirse, porque está demasiado conectada con lo externo y no con la paz de Dios. La paz es un estado del espíritu. Es la paz que Cristo tiene para nosotros. No son las circunstancias favorables las que me darán paz, y eso es algo que el mundo ha cambiado. Ha sustituido los momentos de paz verdadera por una paz pasajera que solo Jesucristo puede dar. Cuando aprendes a actuar como si nada te incomodara, no significa que ignores la realidad, sino que te elevas por encima de ella mediante tu fe en Jesús, mediante tu fe en la palabra y en la certeza de que las cosas saldrán bien. A través de la fe crees que Dios es tu defensor, que ningún mal puede alcanzarte y que estás guardado por Él, sostenido en la palma de las manos de un Dios vencedor. El dominio propio no es solamente una cuestión de educación o de temperamento, es una disciplina espiritual, un arma secreta que debemos usar. Cuando aprendes a controlarte, a dominarte, entiendes por qué el texto de Proverbios dice que es mejor el paciente que el héroe de guerra. La persona paciente siempre busca la paz, mientras que hay quienes piensan que solo hay paz en medio de una guerra, que la paz se conquista peleando. Pero en realidad, debes aprender a vivir en paz, independientemente de cualquier otra cosa. Tu mayor poder nunca estará en reaccionar, sino en permanecer. Por eso Jesús dijo, si alguien te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Permanecer en este contexto significa seguir confiando en Dios. Eso no quiere decir que no hagas nada, sino que no pierdas tu paz, incluso si estás enfrentando oposición. Algunas personas creen que tener paz es no actuar, pero es todo lo contrario. Es tomar todas las medidas necesarias sin perder la paz ni la alegría. Vivimos en un mundo agitado, lleno de ruido, de prisas y de tensiones. Pero debemos aprender que a pesar de las turbulencias, de las aguas agitadas y de los obstáculos del camino, necesitamos vivir en un estado constante de paz, porque estamos conectados con Jesús. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Alguna vez has visto a alguien dormir tranquilamente en medio de una tormenta? Aquellas tormentas donde hay rayos, vientos tan fuertes que parece que arrancarán el techo de la casa. Tormentas donde el viento ruge sin parar. Pues bien, la Biblia dice que hubo un hombre que consiguió dormir y mantenerse en paz en medio de una tormenta. En Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 40, la Biblia dice así: Ese mismo día, al atardecer, Jesús les dijo, pasemos al otro lado del lago.
Despidiendo a la multitud, lo llevaron tal como estaba en la barca, y otras barcas lo acompañaban. Entonces se levantó una fuerte tormenta de viento, y las olas golpeaban contra la barca, de modo que ya comenzaba a llenarse de agua. Pero Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Entonces él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Silencio, cálmate». Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Luego les dijo: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». ¿Alguna vez has pasado por una turbulencia fuerte en un avión? No es una sensación agradable. Aquí la Biblia nos dice que los marineros, hombres experimentados en el mar, pescadores acostumbrados a todo tipo de tormentas, estaban completamente aterrados. Las olas golpeaban con fuerza, el agua entraba en la barca y ellos se desesperaron, perdieron el control, se llenaron de pánico. Y entonces fueron hasta Jesús y le dijeron: «Despierta, nos vamos a morir». Jesús se levantó, reprendió la fuerza del viento y la furia del mar, y de pronto todo cambió. El ambiente se transformó, la realidad cambió, el caos se convirtió en calma. ¿Por qué Jesús dormía durante la tormenta? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Por qué estaba tranquilo a pesar de la tensión y la perturbación? Porque las tormentas siempre vendrán en nuestra vida, pero debemos aprender a no desesperarnos. Jesús nunca prometió mares tranquilos, pero sí prometió que su presencia estaría con nosotros, que habitaría con nosotros. Y eso lo cambia todo. En Isaías 26:3 está escrito: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». ¿Cómo lograr eso? Aquí se nos dice que Él mantendrá en perfecta paz a quien tiene su mente firme en Él. Yo creo en Jesús, confío en Él, sé que no me abandonará, que no me dejará solo y que sobreviviré a cualquier tormenta. Esto es un enfoque interno, no externo. Recuerda esto: la paz no depende de las condiciones externas, sino de una decisión interna. Fija tu mirada en Jesús, en aquel que tiene el poder de guardarte. No estás luchando para arreglar las cosas con tus propias fuerzas. Te estás afirmando en la confianza, en la fe, en la palabra de Dios, que nunca falla. No necesitas reaccionar con miedo. No puedes responder con fe y con miedo al mismo tiempo. Hoy, el llamado que Dios te hace es este: mantente tranquilo, confiando en Jesús, porque algo bueno Él hará. Déjame contarte una historia. Había un empresario con una gran compañía. Un día comenzó una crisis financiera global, una verdadera tormenta en los mercados. Su empresa dependía directamente de la bolsa, y mientras muchas compañías quebraban y otras vendían sus bienes para sobrevivir, él decidió hacer algo diferente. Cada día, sin falta, hacía una oración. Ponía su vida y sus decisiones en las manos de Dios. Y aunque los vientos eran contrarios y las cifras caían, él seguía confiando, tomando decisiones con calma, guiado por la oración, no por el miedo. Aquella crisis duró entre 6 meses y 1 año, pero finalmente pasó. Entonces, uno de sus empleados más cercanos le preguntó: «¿Cómo lograste mantenerte tan sereno, con tanta sangre fría, cuando todo el mundo estaba desesperado?» Y él respondió: «Porque aprendí a mantener mi fe en Dios en medio de las dificultades. Antes de cada decisión, oraba para no actuar emocionalmente ni basarme en las noticias del día, sino para decidir con los ojos puestos en Dios, ignorando la tormenta y confiando en Él». Tú también necesitas enfocarte en Dios. Jesús no silenció la tormenta para impresionar a sus discípulos, sino para revelar una verdad más profunda. La paz no se encuentra en las circunstancias. La paz está en Jesús. Di conmigo: la paz no está en las circunstancias. La paz está en Jesús. Él no solo calmó el mar exterior, sino que también expuso la tormenta interior que había dentro de cada uno de los discípulos.
Porque hay tormentas que no están afuera, sino dentro de nosotros, y son esas las que nos impiden ver quién está realmente a nuestro lado, la presencia de Dios. Su presencia está conmigo. A pesar de las dificultades, de los desafíos, de las persecuciones, de la maldad de las personas, su presencia está conmigo. Y aunque haya entrado un poco de agua en mi barca, confío en que Dios me sostendrá con su mano poderosa. Por eso, no dejes que la tormenta determine tu estado interior. No entregues tu paz a los problemas. Habla de paz cuando el mundo hable de miedo. Y lo más importante, mantente conectado a aquel que te conserva en perfecta paz. No por casualidad, sino por elección. Yo decido confiar en Jesús y voy con Él hasta el final. Así que no importa cuán ruidosa esté mi vida, ni cuántas cosas se levanten en mi contra. Creo firmemente que Dios es quien me sostiene. Él me tiene en sus manos. Él está en el centro de mi vida. Es una decisión diaria e intencional. Someter mis impulsos, mis emociones y mi carne a la autoridad de Dios cada día. El apóstol Pablo elegía renunciar a su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Proverbios 29:1 expresa lo siguiente: el necio da rienda suelta a su espíritu, pero el sabio lo retiene en silencio. Ese es el secreto, retener las emociones y confiar en Dios. Decir: Señor, voy a calmarme, porque tú estás en control de todas las cosas. Eso no significa que no sientas ira, tristeza o decepción. Significa que no permites que esas emociones influyan en tus decisiones. Aprendes a detenerte, a respirar, a retroceder un paso antes de actuar porque sabes, tu presencia está conmigo, no temeré. Dilo conmigo: tu presencia, Jesús, está conmigo. No temeré. Esa es la palabra que hoy comparto contigo. Espero que esta enseñanza haya hecho la diferencia en tu vida y que puedas mantener tu mirada fija en Jesús, en la palabra de Dios, sin permitir que las tempestades te alteren ni destruyan tu paz. Mantente en calma creyendo que el Señor cuida de todo. Por eso, cuida tus decisiones, porque las decisiones equivocadas, fuera de la voluntad de Dios y sin escucharlo primero, pueden causar naufragios o problemas aún peores que los que ya estás viviendo. Confía en Jesús. Mantén la calma antes de tomar tus decisiones y Dios te guiará en perfecta paz. Cree en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 91 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu defensa. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuele de día, ni la pestilencia que ande en oscuridad, ni la mortandad que destruya a mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te tocará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es tu esperanza, al Altísimo como tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la serpiente pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, nuestra familia. Profetizamos en el nombre de Jesucristo,
que la bendición, la paz, la alegría y la fuerza del Señor están sobre ti y sobre todos los de tu casa. Oramos por protección divina, para que sean quebradas ahora toda obra de envidia, de maldad, de difamación, de calumnia, de hechicería y toda oración contraria. Declaramos que toda oposición espiritual contra tu casa, tus proyectos o tu empresa sea anulada en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, llénanos de amor, de misericordia y de bondad, para que podamos vivir de forma ligera y pacífica aquí en la tierra. Espíritu Santo de Dios, condúcenos según tu propósito y tu voluntad. Colocamos todo delante de ti y pedimos tu favor. Pedimos que la unción del Espíritu Santo guíe nuestra vida, que su unción esté sobre nosotros. También oramos, Padre, presentando todas las cartas para Dios en el nombre de Jesucristo. Colocamos ante el Señor cada petición de oración, en cada súplica específica hecha a favor de la familia, de la salud, de la unión, de los proyectos personales, de las realizaciones y de todo aquello en lo que se está trabajando. En el nombre de Jesucristo presentamos todo ante ti y pedimos, Padre, trae respuestas, trae liberación, trae salud, trae fuerza, renueva el ánimo, Señor, y quita toda perturbación y opresión. En el nombre de Jesús damos la orden para que toda acción maligna se retire, para que toda fuerza contraria se aparte. Gracias te damos, Señor. Quiero expresar mi gratitud a tu presencia, oh Dios, mi gratitud por la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida y por tu justicia en favor de nuestra casa y de nuestra familia. Gracias te damos, Señor. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu hogar. Qué alegría poder estar aquí contigo. Quiero compartir una palabra de Dios y luego oraré por ti. Hoy vamos a orar por la paz. Vamos a pedirle a Dios por la paz. Y al final oraremos para que esa paz entre en tu ser, entre en tu casa y también dentro de tu empresa. Hay personas que solo tienen paz cuando tienen dinero en el bolsillo. Solo tienen paz cuando están cumpliendo un sueño o cuando todo les está saliendo bien. Pero cuando algo se desajusta en la vida, vuelven a sentirse perturbadas, preocupadas, abatidas. Y hoy quiero compartir contigo una palabra. Aprende a actuar sin dejar que nada te perturbe. Esto es una de las cosas más difíciles para la mayoría de las personas, porque no logran avanzar mientras haya algo que las moleste o las inquiete. Quiero mostrarte un versículo bíblico, Proverbios 16:32, que dice: mejor es el paciente que el valiente, y mejor quien domina su espíritu que quien conquista una ciudad. En otras palabras, la Biblia te está diciendo que tener paciencia, o sea, mantener una paz constante, es lo mejor. También dice: bienaventurados los mansos de corazón, bienaventurados los pacificadores. Esa es una promesa de Dios. Ser manso, ser pacífico, tiene promesa. La Biblia los llama bendecidos, porque ciertamente el ser manso y pacífico traerá resultados para tu vida. Yo creo que las bendiciones de Dios en nuestra vida, como prediqué en la oración de la mañana, traen paz, no traen dolor ni perturbación, porque la bendición también está ligada a la paz. No permitas que las circunstancias que estás viviendo dicten tu paz. Aunque las cosas estén bien, no es eso lo que te da paz. Y si las cosas no van tan bien, aún así debes tener paz a pesar de todo. ¿Has escuchado ese dicho que dice que cuando los problemas financieros y las deudas entran por la puerta de una familia, el amor sale por la otra? Eso sucede porque toda persona que condiciona su paz a las circunstancias es alguien que, en cualquier momento, puede desestabilizarse, caer emocionalmente o hundirse, porque está demasiado conectada con lo externo y no con la paz de Dios. La paz es un estado del espíritu,
es la paz que Cristo tiene para nosotros. No son las circunstancias favorables las que me darán paz, y eso es algo que el mundo ha cambiado. Ha sustituido los momentos de paz verdadera por una paz pasajera que solo Jesucristo puede dar. Cuando aprendes a actuar como si nada te incomodara, no significa que ignores la realidad, sino que te elevas por encima de ella mediante tu fe en Jesús, mediante tu fe en la palabra y en la certeza de que las cosas saldrán bien. A través de la fe crees que Dios es tu defensor, que ningún mal puede alcanzarte y que estás guardado por Él, sostenido en la palma de las manos de un Dios vencedor. El dominio propio no es solamente una cuestión de educación o de temperamento, es una disciplina espiritual, un arma secreta que debemos usar. Cuando aprendes a controlarte, a dominarte, entiendes por qué el texto de Proverbios dice que es mejor el paciente que el héroe de guerra. La persona paciente siempre busca la paz, mientras que hay quienes piensan que solo hay paz en medio de una guerra, que la paz se conquista peleando. Pero en realidad, debes aprender a vivir en paz, independientemente de cualquier otra cosa. Tu mayor poder nunca estará en reaccionar, sino en permanecer. Por eso Jesús dijo, si alguien te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Permanecer en este contexto significa seguir confiando en Dios. Eso no quiere decir que no hagas nada, sino que no pierdas tu paz, incluso si estás enfrentando oposición. Algunas personas creen que tener paz es no actuar, pero es todo lo contrario. Es tomar todas las medidas necesarias sin perder la paz ni la alegría. Vivimos en un mundo agitado, lleno de ruido, de prisas y de tensiones, pero debemos aprender que a pesar de las turbulencias, de las aguas agitadas y de los obstáculos del camino, necesitamos vivir en un estado constante de paz, porque estamos conectados con Jesús. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Alguna vez has visto a alguien dormir tranquilamente en medio de una tormenta? Aquellas tormentas donde hay rayos, vientos tan fuertes que parece que arrancarán el techo de la casa. Tormentas donde el viento ruge sin parar. Pues bien, la Biblia dice que hubo un hombre que consiguió dormir y mantenerse en paz en medio de una tormenta. En Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 40, la Biblia dice así: Ese mismo día, al atardecer, Jesús les dijo, pasemos al otro lado del lago. Despidiendo a la multitud, lo llevaron tal como estaba en la barca, y otras barcas lo acompañaban. Entonces se levantó una fuerte tormenta de viento, y las olas golpeaban contra la barca, de modo que ya comenzaba a llenarse de agua. Pero Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Entonces él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, «Silencio, cálmate». Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Luego les dijo, «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?» ¿Alguna vez has pasado por una turbulencia fuerte en un avión? No es una sensación agradable. Aquí la Biblia nos dice que los marineros, hombres experimentados en el mar, pescadores acostumbrados a todo tipo de tormentas, estaban completamente aterrados. Las olas golpeaban con fuerza, el agua entraba en la barca y ellos se desesperaron, perdieron el control, se llenaron de pánico. Y entonces fueron hasta Jesús y le dijeron, «Despierta, nos vamos a morir». Jesús se levantó, reprendió la fuerza del viento y la furia del mar, y de pronto todo cambió. El ambiente se transformó, la realidad cambió, el caos se convirtió en calma. ¿Por qué Jesús dormía durante la tormenta? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Por qué estaba tranquilo a pesar de la tensión y la perturbación?
porque las tormentas siempre vendrán en nuestra vida, pero debemos aprender a no desesperarnos. Jesús nunca prometió mares tranquilos, pero sí prometió que su presencia estaría con nosotros, que habitaría con nosotros. Y eso lo cambia todo. En Isaías 26:3 está escrito: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». ¿Cómo lograr eso? Aquí se nos dice que Él mantendrá en perfecta paz a quien tiene su mente firme en Él. Yo creo en Jesús, confío en Él. Sé que no me abandonará, que no me dejará solo y que sobreviviré a cualquier tormenta. Esto es un enfoque interno, no externo. Recuerda esto: la paz no depende de las condiciones externas, sino de una decisión interna. Fija tu mirada en Jesús, en aquel que tiene el poder de guardarte. No estás luchando para arreglar las cosas con tus propias fuerzas. Te estás afirmando en la confianza, en la fe, en la palabra de Dios, que nunca falla. No necesitas reaccionar con miedo. No puedes responder con fe y con miedo al mismo tiempo. Hoy, el llamado que Dios te hace es este: mantente tranquilo, confiando en Jesús, porque algo bueno Él hará. Déjame contarte una historia. Había un empresario con una gran compañía. Un día comenzó una crisis financiera global, una verdadera tormenta en los mercados. Su empresa dependía directamente de la bolsa, y mientras muchas compañías quebraban y otras vendían sus bienes para sobrevivir, él decidió hacer algo diferente. Cada día, sin falta, hacía una oración. Ponía su vida y sus decisiones en las manos de Dios. Y aunque los vientos eran contrarios y las cifras caían, él seguía confiando, tomando decisiones con calma, guiado por la oración, no por el miedo. Aquella crisis duró entre 6 meses y 1 año, pero finalmente pasó. Entonces, uno de sus empleados más cercanos le preguntó: ¿cómo lograste mantenerte tan sereno, con tanta sangre fría, cuando todo el mundo estaba desesperado? Y él respondió: porque aprendí a mantener mi fe en Dios en medio de las dificultades. Antes de cada decisión, oraba para no actuar emocionalmente ni basarme en las noticias del día, sino para decidir con los ojos puestos en Dios, ignorando la tormenta y confiando en Él. Tú también necesitas enfocarte en Dios. Jesús no silenció la tormenta para impresionar a sus discípulos, sino para revelar una verdad más profunda. La paz no se encuentra en las circunstancias. La paz está en Jesús. Di conmigo: la paz no está en las circunstancias. La paz está en Jesús. Él no solo calmó el mar exterior, sino que también expuso la tormenta interior que había dentro de cada uno de los discípulos. Porque hay tormentas que no están afuera, sino dentro de nosotros, y son esas las que nos impiden ver quién está realmente a nuestro lado: la presencia de Dios. Su presencia está conmigo. A pesar de las dificultades, de los desafíos, de las persecuciones, de la maldad de las personas, su presencia está conmigo. Y aunque haya entrado un poco de agua en mi barca, confío en que Dios me sostendrá con su mano poderosa. Por eso, no dejes que la tormenta determine tu estado interior. No entregues tu paz a los problemas. Habla de paz cuando el mundo hable de miedo. Y lo más importante, mantente conectado a aquel que te conserva en perfecta paz. No por casualidad, sino por elección. Yo decido confiar en Jesús y voy con Él hasta el final. Así que no importa cuán ruidosa esté mi vida, ni cuántas cosas se levanten en mi contra. Creo firmemente que Dios es quien me sostiene. Él me tiene en sus manos. Él está en el centro de mi vida. Es una decisión diaria e intencional. Someter mis impulsos, mis emociones y mi carne a la autoridad de Dios cada día. El apóstol Pablo elegía renunciar a su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Proverbios 29:1 expresa lo siguiente: el necio da rienda suelta a su espíritu,
pero el sabio lo retiene en silencio. Ese es el secreto, retener las emociones y confiar en Dios. Decir, Señor, voy a calmarme, porque tú estás en control de todas las cosas. Eso no significa que no sientas ira, tristeza o decepción. Significa que no permites que esas emociones influyan en tus decisiones. Aprendes a detenerte, a respirar, a retroceder un paso antes de actuar porque sabes, tu presencia está conmigo, no temeré. Dilo conmigo, tu presencia, Jesús, está conmigo. No temeré. Esa es la palabra que hoy comparto contigo. Espero que esta enseñanza haya hecho la diferencia en tu vida y que puedas mantener tu mirada fija en Jesús, en la palabra de Dios, sin permitir que las tempestades te alteren ni destruyan tu paz. Mantente en calma creyendo que el Señor cuida de todo. Por eso, cuida tus decisiones, porque las decisiones equivocadas, fuera de la voluntad de Dios y sin escucharlo primero, pueden causar naufragios o problemas aún peores que los que ya estás viviendo. Confía en Jesús. Mantén la calma antes de tomar tus decisiones y Dios te guiará en perfecta paz. Cree en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 91 dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu defensa. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuele de día, ni la pestilencia que ande en oscuridad, ni la mortandad que destruya a mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te tocará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es tu esperanza, al Altísimo como tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la serpiente pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén.